¿ya? Después de la formación de los precursores a una célula joven llamada reticulocitos. Y entonces ustedes se van a acordar a lo largo de todo este tema de esta palabra, los reticulocitos. Porque el reticulocito, como habíamos mencionado anteriormente, es un marcador indirecto en la formación de los glóbulos rojos. Cuando se forma el reticulocito pasa alrededor de 24 horas y ya se vuelve un glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces, significa que, por lo tanto, en todo proceso que involucre una anemia, una situación de hipoxia, mi organismo rápidamente va a producir la estimulación de la eritropoyetina y lo primero que se va a formar van a ser reticulocitos y finalmente eritrocitos. La coloración rojiza del glóbulo rojo lo da un pigmento que está dentro del citoplasma del glóbulo rojo, que es la hemoglobina, ¿ya? Otro dato importante que ustedes tienen que conocer es que no tiene mitocondrias el glóbulo rojo, entonces para la producción de energía lo hace a través de la fermentación láctica, ¿ya? Otro dato importante que tienen que saber es que el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava y que su vida media en promedio es de 120 días. El glóbulo rojo, ustedes saben, circula por todo lo que es el sistema intravascular y el sistema fagocítico mononuclear. Significa que cada vez pasa por el vaso, ¿ya? Y cada que pasa por el vaso tiene la capacidad para distenderse gracias a que dentro de su composición tiene agua. Se distiende y es por eso que no se revienta, no se rompe, ¿no es cierto? Y no se emboliza normalmente. Pero a medida que van pasando los días, cuando estos ya son mayores a 90 días, cada que pasa por toda esa estructura o esa red a nivel del vaso, va perdiendo su forma y cuando ya va llegando a los 120 días, se destruye como parte de un proceso fisiológico normal. ¿Listo? Entonces, ese dato tienen que conocerlo también muy, pero muy bien. Ahora, ¿cómo es que se va a llegar la hemoglobina dentro del glóbulo rojo? Entonces, todo parte de tres pasos principalmente. En primer lugar, se forman, gracias a la acción de dos moléculas de succinil-CoA más dos moléculas de glicina, se forma un grupo pirrólico. Cuando yo tengo 4 grupos pirrólicos, se une a la protoporfirina 9 y esta protoporfirina 9 en unión del hierro va a formar el grupo M. No se olviden que cuando un glóbulo rojo completa los 120 días, se rompe y al romperse se dividen en dos grandes grupos, un grupo M y un grupo globina, ¿cierto? El grupo M tiene hierro, ¿no es cierto? Y entonces este hierro sirve también para la formación de hemoglobina. Entonces, la unión de la protoporfirina 9 más el hierro va a formar también nuevamente el hemo. Y el hemo con un polipéptido va a hacer lo que se forme las cadenas de hemoglobina. Y es así que nuestro organismo normalmente tiene en la hemoglobina dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esta es la cadena alfa, ¿ya? Y dos cadenas beta. Y dentro de su estructura, como ven acá, tiene el hierro y tiene el N. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes principales de la hemoglobina? 4 grupos pirrólicos, ¿ya? 4 grupos pirrólicos, las protoporfirinas y el N. No se olviden eso. Esos tres son los que van a dar lugar a la formación de las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta. ¿Por qué es importante conocer esto que les acabo de mencionar? Para la producción, también algo que me olvidaba, para la producción de la energía por medio de la fermentación láctica, entra en juego lo que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, a partir de todas estas características generales que les estoy mencionando, dependiendo en qué lugar se afecte, va a tener un tipo específico de anemia hemolítica. Por eso que es profundo el tema. Pero nosotros vamos a hablar lo general. Entonces, cuando ya está pasando el glóbulo rojo a través del sistema fagocítico mononuclear, el vaso, y llega entre los 90 a 120 días, este comienza a destruirse.
¿ya? Se hace más frágil su membrana, ¿ya? Y comienza a destruirse. A este proceso se llama hemocateresis. No se olviden, entre 90 y 120 días es el tiempo normal de vida media del glóbulo rojo. Y ese proceso se llama hemocateresis. Y el marcador indirecto de producción de glóbulos rojos es mis reticulocitos. ¿Listo? Entonces, situación Doctor, aguda, pierde mucha sangre y se estimula la médula ósea a través de la eritropoyetina, lo que inicialmente va a estar aumentado son mis reticulocitos. Bien, ahora, en las anemias hemolíticas, sí, lo que pasa es lo siguiente, que el glóbulo rojo, que no es viejo, que no llegó todavía a sus más de 90 días o 120 días, ¿ya? Pasa por los sinusoides esplénicos y el macrófago lo destruye. Y entonces a eso se llama hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos antes del tiempo establecido de su vida media, para que quede claro. ¿Listo? Destrucción del glóbulo rojo antes de su vida media establecida. No se olviden, la duración normal 90 a 120 días. Cuando es menos de 120 días, en general ya se habla de un proceso hemolítico. Es difícil saber exactamente qué día fue el que se destruyó ese glóbulo rojo. Y para eso se manejan otros puntos que son más importantes. Entonces, como les mencionaba, a consecuencia de la caída de este número de Matías, se produce lo que es la hipoxia renal, y la hipoxia renal ocasiona la liberación de eritropoyetina. Se dice que la eritropoyetina aumenta hasta 8 veces la tasa de diferenciación de la célula previa a ser liberada en la circulación. Significa que 8 veces más tiene la capacidad para actuar y formar proeritroblastos y finalmente liberar reticulocitos, ¿ya? Y después de 24 horas recién llegar a producir glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, cuando mi organismo tiene dos situaciones, acuérdense esto, tiene mi eritropoyetina en perfecto estado de funcionamiento y tengo materia prima para la formación de glóbulos rojos, ¿qué significa? Tengo ácido fólico, tengo complejo B o vitamina B12, mejor dicho, y tengo hierro, ¿ya? Entonces, tengo estas dos situaciones, entonces mi organismo rápidamente va a producir glóbulos rojos, ¿ya? Y no se va a hacer severa esa anemia, al contrario, puede ser leve o puede haber hemólisis sin anemia, ¿ya? ¿Qué significa? Se están destruyendo, pero rápidamente mi organismo, gracias a mi materia prima para la formación de glóbulos rojos con el estímulo de la eritropoyetina, hace de que mi hemoglobina se mantenga en rangos de normalidad. Eso se llama hemólisis compensada. Y cuando la eritropoyetina estimula mucho la médula ósea, entonces hace que las diferentes líneas celulares aumenten en cantidad y eso se llama hiperplasia. Entonces, eso hace que cuando está compensada la hemólisis, ya se mantengan mi número de glóbulos rojos normales o mi hemoglobina en parámetros de normalidad. ¿Listo? Entonces, que quede claro eso. Sin embargo, ustedes tienen y ya saber, pero en realidad si hay hemólisis o no hay hemólisis. Y el primer marcador que ustedes tienen que saber y es fidedigno de un proceso hemolítico, aunque aún no haya anemias, son los reticulocitos. De ahí viene la importancia. ¿Listo? Entonces, a través de la hipoxia, si tiene materia prima y si esta hemólisis se produce de más de 20 días, se mantiene el número de Matías adecuado. Entonces se llama hemólisis compensada. Entonces, la literatura te pone un término de 20 días. Significa que si el proceso de destrucción de los glóbulos rojos, si bien sabemos que es menos de 120 días, pero es entre 20 y 120 días, ¿ya? Entonces, tu organismo le da tiempo para que forme nuevos los glóbulos rojos con esa materia prima y con esa eritropoyetina bastante eficiente. ¿Ya? Entonces, es por eso que aquí yo tengo adecuada cantidad de materia prima y adecuada cantidad de eritropoyetina. ¿Listo?
Entonces, nuevamente repito, cuando yo hablo de hemólisis compensada, cuando tengo materia en suficiente cantidad, una eritropoyetina bastante activa y la hemólisis se produce con más de 20 días. Entre 20 días y 119 días en realidad sería. ¿Ya? Ahora, cuando se comienza a destruir glóbulos rojos con menos de 20 días de edad o falto en la materia prima, ahí es donde cae el número de glóbulos rojos y entra en el proceso hemolítico descompensado. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí se entienda bien. Entonces, para que se den cuenta, el punto de corte, 20 días. ¿Qué es lo que van a tener en común ambas situaciones? Mis reticulocitos que van a estar aumentados. ¿Qué es lo que está fallando? Uno, que los glóbulos rojos con menos de 20 días están destruidos y que no tengo ácido fólico, hierro y vitamina B12 o mi eritropoyetina la tengo en escasa cantidad. ¿Ya? Entonces, es importante por eso conocer esas situaciones, ¿ya? Entonces ya hemos entendido lo que es una hemólisis compensada y una hemólisis descompensada, ¿ya? El otro detalle que les mencionaba, y vuelvo a repetirlo, el principal marcador de anemia hemolítica inicialmente es los reticulocitos. Nuevamente, hipoxia renal, estímulo eritropoyetino, comienza a formarse mis precursores eritroides y luego aparecen reticulocitos y hay una reticulocitosis al inicio. No me fijo tanto en el conteo total de glóbulos rojos porque va a demorar eso más de un día y es inexacto y tiene que hacerse el conteo manual. Esto es un relajo. El principal marcador, reticulocitos. Y para que ustedes puedan agarrarse de los reticulocitos como su principal arma de diagnóstico inicial de una anemia hemolítica, vamos a hacerlo en 3 pasos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que les menciono? El primer paso, ustedes agarran el laboratorio y solicitan reticulocitos. ¿Listo? Paso número 1, solicito reticulocitos. Y el reticulocito me va a informar en porcentaje, ¿ya? Entonces, lo normal de los reticulocitos en porcentaje que me va a informar los reticulocitos general en toda la sangre, que van a informarle y le van a poner como punto de referencia 2%, ¿ya? No vamos a fijarnos tanto en ese resultado. Lo que nos interesa para saber si hay hemólisis o no es el final del punto 2 o el final del punto 3. Ya, entonces me informa 2%. El segundo paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sacar mi recuento corregido de reticulocitos. Significa que voy a corregir a mi hematocrito el reticulocito que me informó en el paso 1. Vamos a hacer de cuenta que me informaron acá 4%. ¿Listo? Ustedes también pueden hacerlo el ejercicio de su casa. Me informan reticulocitos 4%. Entonces yo tengo que corregir mi reticulocito a mi hematocrito. Y vamos a poner como hematocrito ideal 45%. Y acá les está diciendo porcentaje de reticulocito. Entonces, si mi reticulocito me informó 4%, ¿ya? Entonces vamos a hacer de cuenta que el hematocrito de ese paciente está 24, ¿ya? 24 es como si tuviera un hematocrito o 20, una hemoglobina de 8, ¿ya? Pero un hematocrito de 24 y lo ideal es 45. Entonces, ustedes multiplican 4 por 4 del porcentaje de reticulocito que me llegó acá como resultado. Por hematocrito del paciente, 24. Esto es un ejemplo. Lo dividimos entre 45 y me va a salir 2.1. Ese es mi reticulocito corregido. Ahora, si yo deseo, puedo sacar mi reconducción reticulocitaria, ¿ya? Y esto lo voy a hacer en base al factor de corrección. Significa de que, de acuerdo al hematocrito que yo tengo, cuánto tiempo va demorando
en madurar un reticulocito. Lo normal de la maduración es un día, habíamos dicho, ¿no? Cuando yo tengo reticulocito, en 24 horas se convierte en glóbulos rojos, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Y a medida que voy teniendo anemia, demorándose más en madurar ese glóbulo rojo. Y es por eso que, por ejemplo, si yo tengo 24 de hematocrito que les mencioné, entonces mi factor de corrección va a ser 2. ¿Ya? ¿Cuánto habíamos dicho que era mi reticulocito corregido? 2.1. ¿Cierto? Mi reticulocito corregido 2.1 dividido entre 2. 2.1 dividido entre 2, entonces en realidad mi índice de producción reticulocitaria es 1.05. Entonces, y es acá donde me interesa eso. Porque miren, un índice de producción reticulocitaria de 1.05, lo único que me está hablando de que es una anemia hipoproliferativa. ¿Ya? Cuando yo tengo un índice de producción reticulocitaria mayor a 3, es hiperproliferativa. Un índice de producción reticulocitaria menor a 2 es hipoproliferativa. Y las que están entre 2 y 3 es una apropiada respuesta en una anemia leve ante una hemoglobina de mayor a 10 u 11, pero límite en una que es más severa. ¿Cómo yo espero que esté entonces, para volver un poquito atrás, qué tipo de, cómo estará mi médula ósea en relación a la producción de reticulocitos o no? Entonces, normalmente suele ser o hiperproliferativa, ¿no es cierto? En el caso que les acabo de mencionar, si bien parecía que mi reticulocitaria me dio 1.05, yo simplemente estoy hablando de una hipoproliferación, ¿ya? Significa que está solamente en relación a la anemia, ¿ya? Pero que no me está indicando que hay una producción exagerada de reticulocitos en cuenta. Cuando yo, y en estos casos de acá, cuando es mayor a 3, entonces es ahí donde yo tengo que sospechar en un paciente que tiene anemia hemolítica, mayor al 3%. ¿Ok? Nuevamente, primer paso, conteo de reticulocitos, luego corregir al valor del hematocrito y este corregido lo divido entre el factor de corrección. Dependiendo del hematocrito que tenga el paciente, va a ir el factor de corrección. ¿Qué sé yo? Si tiene hematocrito de 15, entonces ya no pondré 2, tendré que poner 2.5. ¿Listo? A eso se refiere todo este proceso. Muy bien. Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que yo encuentro acá? Es reticulocitosis o hiperproliferativa, mayor a 3. Habitualmente, cuando un glóbulo rojo es destruido de forma temprana, habíamos dicho que se libera en primera instancia como producto interno inflamatorio, inclusive dentro del glóbulo. Luego, este glóbulo rojo va a ser quebrado en grupo E y grupo globina, ¿ya? El grupo M lo que va a hacer es dar como lugar hierro, por un lado, y protoporfirina. La protoporfirina se oxigena, ¿ya? Y al final va a dar lugar a lo que es la bilirrubina indirecta, ¿listo? Y la globina, como se libera, como libre en la circulación, es una sustancia tóxica para el hígado y la médula, aparece la aptoglobina que atrapa a la globina en el hígado impidiendo su acción tóxica. Por lo tanto, quizás uno de los marcadores ya laboratoriales que me indica un proceso hemolítico sea la aptoglobina. En otros países solicitan aptoglobina. Aquí en Bolivia no tenemos todavía este marcador. Entonces ya poco a poco nos vamos dando o entrando de relleno y viendo qué alteraciones laboratoriales podemos tener. En primer lugar, aumento de los reticulocitos. Segundo lugar, aumento de la deshidrogenasa láctica. Tercer lugar, voy a tener una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto. Cuarto lugar, mi
aptoglobina va a estar disminuido. Y de acuerdo a sus índices hematimétricos, ¿cómo estará? Suelen ser habitualmente de tamaño normal el glóbulo rojo, entonces por lo tanto son normocíticas. Entonces miren, son anemias normocíticas, normocrómicas, con aumento de la dihidrogenasa láctica, con hiperbilirubinemia indirecta y disminución de la aptoglobina. El principal marcador inicial que me hace sospechar es la reticulocitosis. Todo paciente que está histérico, que tiene anemia, listo, y además, si ustedes quieren, le suman una esplenomegalia, se convierte en la triada característica de una anemia hemolítica. ¿Listo? Perfecto. Si le hago una radiografía de abdomen, puedo ver que en las anemias hemolíticas de bilirrubinato de calcio, en la radiografía simple se ven radiopacos, ¿bien? Cuando hay urolitiasis, ¿listo? Entonces ese es un dato para tomarlo en cuenta. Ahora, las anemias hemolíticas podemos clasificar, vamos a saltarnos un poquito esto para que entiendan y luego vamos a volver. Las anemias hemolíticas las vamos a clasificar de diferentes maneras y a partir de aquí es que es todo un mundo, pero no vamos a entrar en detalle. Las podemos clasificar en anemias hemolíticas de acuerdo a su herencia en congénitas y adquiridas, de acuerdo a su mecanismo de producción en intrínsecas. ¿Qué significa intrínsecas o extrínsecas? Esto está en relación al glóbulo rojo como tal. Intrínseca significa que por alguna alteración dentro del glóbulo rojo, ¿ya? Dentro del glóbulo rojo comienza a destruirse el glóbulo rojo. Y extrínseca cuando por algún mecanismo que circula dentro del torrente circulatorio daña las estructuras externas del glóbulo rojo y ésta se destruye, entonces hablamos de extrínsecas. Según el lugar de la producción de la hemólisis, o intravascular o extravascular. Intravascular significa dentro del torrente circulatorio y extravascular las que están en el vaso propiamente dicho, o en el sistema fagocítico mononuclear, en el lugar donde se destruye vaso. ¿Listo? Es por eso que la hemocateresis está aumentada y es por eso que una de las causas suelen ser los hiperesplenismos. Aumenta la destrucción cuando son extravasculares. Miren, cuando son causas congénitas se llaman intracorpusculares. Cuando son causas adquiridas se llaman extracorpusculares. Cuando son causas congénitas o intracorpusculares, significa algún proceso dentro del glóbulo rojo, tenemos que fijarnos qué es lo que hay dentro del glóbulo rojo. Entonces, tenemos una membrana, tiene un defecto, tiene procesos metabólicos mediados por la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y la piruvatocinasa para la producción de energía, y tenemos hemoglobina, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las tres alteraciones puede producirme un proceso hemolítico ya por su alteración en cualquiera de esos tres lugares. Por ejemplo, cuando hay una alteración en la membrana, ya, entonces deja de ser bicóncavo y se vuelve un esferocito o un eliptocito y le ponemos el apellido hereditario. Entonces, pues una anemia hemolítica por una esferocitosis hereditaria, una eliptocitosis hereditaria, etcétera. Por defectos del metabolismo, de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o de la hemoglobina. Entonces aquí entran las hemoglobinopatías o talasemias, déficit o alteraciones en las hemoglobinas en sus cadenas alfa o beta o cambio de las hemoglobinas por hemoglobinas anormales como la S, la talasemia mayor, menor, etc. Y dentro de las extracorpusculares habíamos mencionado a cualquier situación que en la superficie del glóbulo rojo de forma externa en el torrente circulatorio lesione su membrana, ¿no es cierto?, o su capa, ¿ya? Y la destruye. Y eso entonces lo podemos tener por un mecanismo inmune o por un mecanismo no inmune. Cuando es un mecanismo inmune está la anemia hemolítica autoinmune. Y cuando es no inmune, entonces ahí tenemos el hiperesplenismo
procesos microangiopáticos, hemoglobinuria paroxística nocturna o efecto directo tóxico sobre los eritrocitos, como el arsénico y la malaria. Y dentro de las causas intravasculares, ¿ya? Pueden ser secundarios a reacciones transfusionales o extravasculares, reacciones a transfusionales tardías o hiperesplenismo. Las extravasculares, no se olviden, son aquellas que están fuera del glóbulo, perdón, aquel vaso, ¿ya? Y es por eso que una de las causas de las extravasculares es el hiperesplenismo. Miren, entonces, en las extravasculares hay un incremento exagerado en la fagocitosis de los hematíes del sistema fagocítico mononuclear. Entonces, sabiendo esto, ¿ya? De forma general, tenemos que saber que las anemias hemolíticas más común es la que ocurre fuera de los vasos sanguíneos, las extravasculares, las que se destruyen dentro del vaso, ¿ya? Pero, sin embargo, los estudios laboratoriales me van a identificar si las anemias están ocurriendo a nivel intravascular, dentro del torrente circulatorio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune que se destruye dentro del torrente circulatorio, en primer lugar lo que va a hacer es liberarse hemoglobina de forma exagerada. Y esta hemoglobina que se libera va a ser filtrada en el riñón, entra al túbulo y va a ser transformada en hemosiderina y va a salir en la orina en formas de cilindros llenos de hemosiderina. Entonces por eso que se puede medir la hemoglobina dentro de la orina como una hemosiderinuria. Pido hemosiderinuria de 24 horas. Y a la vez, esa hemoglobina también va a poder observarse en la orina como tal y por lo tanto me da una hemoglobinuria. Y en los casos más graves puede ocurrir que al tener mucho hierro que se junta a la hemoglobina y este hierro se asocia a la albúmina, va a ser filtrado y excretado bajo la forma de metalbuminuria. ¿Listo? Bueno, disculpa. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de hemólisis intravascular? Hemoglobinemia, hemosideruria, hemoglobinuria y metemalbuminuria. ¿Ya? Entonces, estas tres son las principales características. En cambio, de las extravasculares nos vamos a coger simplemente más de los reticulocitos y tenemos pocos marcadores para poder decir frente a qué en realidad estamos. Otros marcadores que me van a servir simplemente para poder estar frente a un proceso hemolítico. De acuerdo también a su tiempo, las anemias hemolíticas pueden ser agudas o crónicas. La mayoría son crónicas. Y cuando estas son crónicas, pueden tener también complicaciones. Y tenemos tres tipos de complicaciones. Las crisis aplásicas, las crisis megaloblásticas y las crisis anémicas por secuestro esplénico. Las crisis aplásicas habitualmente se dan por un proceso viral, como el parvovirus B19, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas tres complicaciones me pueden hacer confundir si yo no conozco todo este proceso, ¿ya? Ya que se ven afectados también la producción de los reticulocitos. Por ejemplo, en las crisis anémicas causadas por este proceso infeccioso del parvovirus B19, va a ser de que me afecte y me destruye, al contrario, mis reticulocitos. Entonces voy a entrar yo en una reticulopenia y entro en caída de mis glóbulos rojos. No hay tal fenómeno compensador, más bien se descompensa, entra en anemia severa causado por el parvovirus B19. Miren, entonces me podría hacer confundir si habitualmente yo sé que los reticulocitos están aumentados, pero por este proceso viral puede mis reticulocitos estar disminuidos. Estos ocurren en fase crónica de las anemias hemolíticas. El tratamiento, la transfusión de glóbulos rojos, puede administrarse inmunoglobulinas intravenosas, etc. Lo otro son las crisis megaloblásticas. No se olviden que para formar glóbulos rojos se necesitan ácido fólico. Y si no tengo ácido fólico, entonces por lo tanto ese glóbulo rojo al contrario puede comenzar a crecerse y puede a nivel de los neutrófilos ocasionar hipersegmentación, más de 6 segmentaciones, y eso darme como
como punto de referencia de que estoy frente a una crisis megaloblástica. El tratamiento entonces en estos pacientes que hay hiperconsumo de ácido fólico es dar suplementación con 5 miligramos diarios. ¿Cómo se van a manifestar estos pacientes que tienen hemólisis agudas graves, con fiebre, lumbalgia, insuficiencia cardíaca de alto débito o si está embarazada puede ocasionar óbito del producto? Hemólisis intravascular aguda, de la misma forma ya les comenté, hemoglobinuria con orinas oscuras, injuria renal aguda o necrosis tubular aguda. Entonces, para saber cuál es la enfermedad es preciso saber cuál es la forma del glóbulo rojo que está destruyéndose a la hematoscopía, ¿no es cierto? O microscopía, que también se llama. Entonces, para eso es lo que se solicita un examen microscópico detallado de la forma de los glóbulos rojos, porque de acuerdo a eso yo voy a poder orientarme entre una causa hereditaria o intracorpuscular por alteraciones de sus membranas, etcétera. En las acantosis, cuando se observan acantocitos, por ejemplo, entonces hay insuficiencia hepática grave, los esquizocitos, que son fragmentos también de glóbulos rojos en las anemias hemolíticas microangiopáticas, células en tiro al blanco, común en la talasemia, forma de ferocitos, forma de drepanocitos en las anemias falciformes, etc. Y ya para terminar, el cuadro clínico, como les mencioné, de las anemias hemolíticas es una triada. Anemia, ictericia, esplenomegalia, me tiene que hacer sospechar en anemia hemolítica. Y en cuarto lugar, pedido laboratorio, hay anemia normocítica, normocrómica, con reticulocitos aumentados, deshidrogenasa láctica aumentada, bilirrubina aumentada, predominio indirecto, tengo todo mi arsenal para decir que puede estar frente a una anemia hemolítica. Y mi último paso será solicitar pruebas de Kunz para hacer que reaccione, ¿no es cierto?, en esos reactivos con mi sangre y ver si hay aglutinación o no. En las anemias hemolíticas, al contrario, ¿no es cierto?, agarran y comienzan a haber aglutinaciones entre los glóbulos rojos y los anticuerpos que se están colocando y cuando se hacen esas aglutinaciones se destruye y esas destrucciones simplemente me están indicando procesos hemolíticos. Y entonces las pruebas de Kunz directas e indirectas son las que necesito para hacer diagnóstico de las anemias hemolíticas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Espero que entender todo este mecanismo del proceso de las anemias hemolíticas.